Ricardo Silva es un periodista que le aplica todo el rigor de su profesión a la literatura. Hoy es uno de los grandes escritores colombianos de su generación, narrador de su época en estilo de realidad o de ficción, para entregarnos relatos llenos de humanismo, de sentimientos y de colombianidad. Él nos cuenta cómo lo hizo. Hay algunos que usamos la escritura como terapia, como esa forma de expresarnos, de hacer catarsis, de transmitir lo que tenemos adentro o tal vez de a través de las letras llevarle a los demás ese mensaje que queremos que escuchan o que lean en su momento. Eso me pasa a mí y también le pasa a nuestro invitado del día de hoy. Juan, buen día. Hola, muy buen día, Laura, y realmente así es. Hoy nos vamos a meter en el mundo de las letras para ver la historia de un personaje como Ricardo Silva, un escritor colombiano un escritor joven, pudiéramos decir, aunque ya tiene ciertos añitos, pero todavía lo podemos considerar como uno de los escritores jóvenes de esta generación colombiana. Ricardo, muy buen día, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿no? Muy contento de estar con ustedes. Bueno, Ricardo, tú eres una persona que ha hecho una lectura muy certera de la realidad del país desde diferentes dimensiones, desde nuestros ídolos, desde nuestras realidades. Creo que tienes un muy buen conocimiento de lo que es ser colombiano. Hablemos un poquito de eso, empecemos a hablar de ese conocimiento que tú tienes de lo que es ser colombiano. Bueno, yo creo que, digamos, los dos momentos en los que me he visto obligado a pensar más en qué es ser colombiano, los he vuelto un par de novelas. En un primer momento, yo caí en cuenta de que uno podía sentirse orgulloso de ser colombiano cuando Lucho Herrera ganó la etapa del Alpe d'Huez en 1984. Eso fue un descubrimiento para mí en un contexto que no era muy diferente al de ahora, es decir, un país con muchos problemas, un país tratando de ver qué hace con la paz, un país librando el pulso con los narcos, más bien enredado políticamente, con una imagen en el mundo tristemente atada al narcotráfico. En ese país, que sigue siendo el de 1984, pues Lucho Herrera sacó la cara y fue realmente muy conmovedor. Y yo recuerdo esa emoción, sentirme orgulloso de ser colombiano. Y nos dio una ilusión. Sí, fue muy, muy conmovedor sentirse en el mapa. Esto era en Francia y en el año 84 ustedes tienen que recordar que no hay internet, no hay teléfonos inteligentes, todos los teléfonos eran más bien brutos. Había dos canales de televisión. Esto era un mundo mucho menos conectado, no se hablaba de globalizaciones. Y Y nos entonces, movíamos, era por la transmisión de radio, tal la cual, emoción que los periodistas de radio nos daban. Lo exacto. bonito, a veces uno quisiera también volver a esa época en la que no estuviéramos tan invadidos de tanta tecnología y de tanta conectividad que nos aleja muchas veces hasta de la propia realidad. Totalmente. Y, por ejemplo, en términos de contar historias, yo me he dado cuenta que es más interesante contarlas cuando no había celular. Por Así ejemplo, es. para historias de suspenso, es mucho más interesante que la gente no pueda llamar rápidamente al amigo o saber dónde está todo el mundo a toda hora. Entonces cada vez me gusta más contar historias que pasen antes de que todos estuviéramos tan conectados y tan ansiosos por la conexión, tan víctimas de la ansiedad, quiero decir. En esa época, en ese 84, pues éramos un país todavía muy poco conocido, solo nos conocían por esas noticias violentas, y entonces que un tipo aficionado fuera y les ganara a los profesionales en Francia, pues era fantástico. Pero todo eso que les digo
tiene que ver con la pregunta de qué es ser colombiano. Era quizás un anhelo. Ser colombiano era el anhelo de que lo reconocieran a uno como es, no, no como la gente se imagina. Y Había de ahí, construir una visión de país, de pronto de construir una visión de país desde los ídolos, porque era en ese momento, pues éramos un país que adolecía de ídolos, pues más allá de algún deportista local, un Willington Ortiz, muchas otras figuras, pues nosotros no teníamos de dónde agarrarnos para construirnos como país, sino desde estos ídolos. sí, y los habíamos tenido, es decir, el ciclismo mismo nos había dado mucho, nos había dado al Zipa Forero Alfonso nos había dado a Flores. Rafael Antonio Niño, al Cochise, que había ido a un tour en el 76, si no estoy mal es el año. Pero en todo caso eran héroes de puertas para adentro, es decir, no nos presentaban al mundo. Lo que es extraordinario de esa hazaña del Alpe d'Huez es que es ante el mundo. Y eso que dice Juan sobre héroes que nos representen e ídolos que saquen la cara por nosotros, pues eso es propio de cualquier nación, es decir, todas las naciones han tenido héroes que los han encarnado y baste pensar pues en la Odisea o en la Ilíada o en la Eneida o en el Canción de Roldán o en el Mío Cid. Los poemas épicos de las naciones siempre han tenido esa función, han tenido unos personajes, unos héroes que encarnan lo mejor de una nación, de una cultura, si se quiere. Y Ujú. entonces nosotros en esa búsqueda íbamos de ídolo en ídolo hasta que me parece que en los 80 dimos con una cantidad de nombres que nos presentaron al mundo cuando el mundo empezaba a volverse, repito, de más canales, de más Más global. conexiones, más global, sí. Y de ahí saltamos a otro ídolo como Andrés Escobar, que me imagino Sí, que es el otro momento que nos ibas a decir. claro, ese es el segundo momento en el que me sentí colombiano, pero ya no orgulloso, sino avergonzado, que es el momento en el que es asesinado Andrés Escobar. Llevábamos una década de ídolos y de poemas épicos, según el orden de la conversación. Llevábamos pues a Lucho Herrera y a Fabio Parra y a boxeadores, el Happy Lora, Fidel Baza. Teníamos, Pambelé, exactamente, teníamos al pibe Valderrama luego, a Redín, a unos jugadores, Iguarán, Higuita, Leonel Álvarez, unos jugadores y unos equipos de fútbol que empezaron a sacar la cara por nosotros y empezaron a desmentir la idea de que nuestra identidad pasaba por el narcotráfico y por la violencia. Y entonces matan a Andrés Escobar y cómo le explica uno al mundo esa noticia. Eso, apenas yo me enteré de esa noticia, eso fue mi sensación. Bueno, ¿Cómo lo abordamos? ¿cómo le explicamos a un finlandés Ujú. que aquí pueden matar a un jugador, entre otras un tipo honorable, decente, a un ídolo. un gran jugador, un gran tipo, lo pueden matar por cometer un error en un partido de fútbol? Puede ser el mundial, puede ser el campeonato más grave, más importante, pues de la Tierra, del planeta, pero es inexplicable que a alguien lo puedan matar por haber cometido un autogol. Y fue por eso que lo mataron. Y fue en un momento en el que acababan bueno, un año antes, unos meses antes, habían asesinado a Pablo Escobar y estábamos en una campaña política turbulenta en la que una campaña acusaba a la otra de haberse dejado financiar por los narcos de Cali. Y entonces, pues, digamos, era el peor de los mundos, un país en una campaña política infiltrada por los narcos o financiada por los narcos, en el que acaban de matar a su jugador más, más
decente, más claro, más noble, digamos. Y entonces lo primero que yo pensé con la noticia es esto no tiene explicación y qué vergüenza pertenecer a esta violencia, a esta cultura de la violencia. Precisamente, Ricardo, sobre eso, vernos como país desde nuestras vergüenzas, desde nuestros dolores y desnudarnos ante el mundo en esa situación, de que sí, somos una vergüenza como país de acabar con nuestros propios ídolos. Y fue un momento que realmente como colombianos nos dolió muchísimo. Y en ese desnudar, Ricardo, yo creo que ahí hay un tema y es que a través de tus letras has sabido llevar a los lectores y pues al mundo también a sumergirse en esas realidades. Y creo que ahí se te sale un poquito también ese olfato periodístico y de quienes nos dedicamos a este oficio de investigar y aprender a contar las cosas como son de una manera que realmente le lleguen a las personas. Por eso mismo que mencionabas ahora, que es entender las realidades y conocernos por lo que somos, no por lo que nos han dicho que somos o por lo que vemos. Y eso lo vemos en cada una de tus obras, de todo lo que has escrito, porque también les queremos contar a quienes nos ven y nos oyen, pues Ricardo también es periodista, crítico de cine, a tu muy corta edad empezaste a escribir y quiero que nos devolvamos antes de continuar sobre esta línea unos años atrás, a ese Ricardo de la infancia. ¿En qué momento o de dónde nace esta pasión y estas ganas de sumergirte en este mundo de la literatura, del arte, por así decirlo, también desde la parte del cine? ¿Viene también por un tema familiar, quizás, o en qué momento decides navegar este universo tan bonito? Pues yo creo que desde que me acuerdo, a mí lo que más me ha interesado es, bueno, por un lado los deportes, pero por otro lado las ficciones. Eso es desde los juegos hasta el cine. Desde los juegos de video que ya cuando yo era niño existían y eran, eso sí, prehistóricos viendo lo que se hace hoy. Hasta las ficciones, las películas, la televisión. Luego me empezaron a fascinar los libros, primero los libros de humor, luego los cómics, luego las novelas. Ya cuando llegué a los 14, los 15 años entendí para qué eran las novelas y por qué los libros sin dibujos también eran buenos. Eh, y creo que sí tiene que ver con la familia en ello, pero creo que también es muy personal. Es decir, sí sirve, me parece, que en la casa de uno todo el mundo tenga un libro en la mesa de noche. Sí le crea a uno la sensación de que eso es posible y sirve para algo. Que haya biblioteca en la casa de uno, yo creo que también es útil. Esto que estamos diciendo parece raro porque quizás nuestro contexto es de bibliotecas y de libros, pero en general es difícil que se dé una familia en la que hay biblioteca por muchas razones, por razones económicas, por razones sociales, por razones culturales. Hay ahí es una suerte caer en una familia que lee, que tiene biblioteca y creo que eso sí le sirve a uno para sentirse bien y cómodo en ese mundo. Es decir, hay más gente de la que uno cree que le da susto entrar a una librería, que cree que lo van a hacer sentir mal y lo van a hacer sentir bruto. Y hay gente que siente Lo que sí, que asocian con acercarse ese a... nivel intelectual, sí, se asocia Sí, con... que eso es como para una gente allá elegida, leer. Y entonces es útil uno ver que los papás están leyendo. Yo me acuerdo de mi papá leyendo El péndulo de Foucault, que es esa novela de Humberto Eco, mi papá que era físico, profesor de física. Y mi mamá, abogada, me acuerdo que tuvo durante mucho tiempo una torre de libros que eran El amor en los tiempos del cólera y Sobre héroes y tumbas, y después Crónica de una muerte anunciada, porque comienzos de los 80 era la gloria mayor de García Márquez, el momento en que se ganó el Nobel.
el momento en que salieron estas dos novelas, Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera. Entonces, sí creo que una familia que lee sirve, pero creo que uno va llegando también a sus propias terapias, a las terapias que le sirven. A mí no me gusta cuando a la gente la regañan por no leer o la obligan a leer o le dicen que si no lees menos que alguien. Eh, entonces, quiero decir que yo fui llegando a la lectura y al cine y a los juegos porque es lo que me sirve, lo que me alivia. Laura hablaba de terapia desde el principio, y es lo mismo, escribir y leer pues son realmente las dos caras de esa moneda. La ficción que lo alivia a uno y articula lo que uno siente y piensa y sospecha. Ricardo, volverse uno escritor después de un personaje como Gabriel García Márquez en este país, pues he escuchado muchas veces que el post Gabriel García Márquez para Colombia ha sido muy difícil porque pues llegar a tener una voz propia luego de un volcán como lo que significó García Márquez para la literatura es complicado. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Pues creo que tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Creo que uno puede ver ahí también algo muy colombiano, que es, yo no sé si es que venimos de un reino, es decir, de una monarquía, venimos de España y hasta ahora llevamos 200 años tratando de ser democracia, pero sí tenemos la sensación de que tiene que haber una sola persona en cada mundo. Entonces que ya está García Márquez y ya, chuleado, Ya. Sí, acá. chuleado la literatura. Sí, sí. Y eso me parece que sí es muy de acá. Entonces tenemos a Carlos Vives y a Shakira. ¿Y para qué más? Y los demás ya empieza como un árbol genealógico o como un organigrama que va bajando. Ujú, Tenemos como una vocación a hacer jerarquías y a pensar que hay algo mayor y lo demás va bajando. ujú. Y yo creo que eso sí es cultural. Yo sí creo que ahí hay algo que no pasa, por ejemplo, en Francia o en Estados Unidos, que digan, bueno, entonces está Mark Twain y empezamos a bajar a unos hijos y unos nietos de Mark Twain. Entonces, yo sí debo decir que García Márquez me parece un maestro y sus novelas me parecen magistrales y, y que nunca he sentido que uno no pueda hacer el trabajo que él hacía. No en el sentido de hacerlo igual de bien o igual de mal, sino hacer su propia cosa uno. Es decir, también tenemos una tendencia, y eso sí no es colombiano, sino humano, y de un pensamiento que uno puede llamar quizás incluso masculino, lo podría uno llamar, que es la necesidad de prevalecer, de que haya alguien mejor, de que hay alguien que es el número uno, de alguien que es el campeón. Y que Eh, además hay que seguirlo. sí, necesitamos que haya el que ganó el premio Oscar de tal año, necesitamos que siempre haya, sí, alguien principal y los demás seamos o sean secundarios. Y yo creo que eso es una cosa que uno se puede sacudir. Uno puede pensar que la obra de todos los escritores del mundo pues es incomparable. Uno no puede decir que sea mejor García Márquez que Vargas Llosa o Vargas Llosa que Cortázar, pensando en Latinoamérica, o que Borges sea superior a García Márquez mismo o a Sábato. En fin, creo que hay una mentalidad que nos está siempre llamando, y a mí mismo también, a hacer listas de lo mejor, sí, de lo que toca ver y lo que toca leer, que es basado como en pues en un pensamiento que ha hecho cosas muy importantes para la humanidad, pero también ha sido muy agresivo. El pensamiento masculino del que prevalece, del que gana, del que domina. Entonces, para responder realmente no me parece que sea grave, sino un placer que García Márquez sea colombiano y tenga semejante voz. Realmente, si uno lo piensa,
Hay algunas novelas de García Márquez que son tramas fascinantes, pero en general lo que es fascinante es su voz, más que una trama pues policíaca que uno siga y esté angustiado por quién mató a quién o haya suspenso en esas novelas. Lo que hay es una voz que uno dice esto es irrepetible. Pero eso mismo puede uno pensar de muchos escritores y entrar en cualquier oficio, pues uno tiene que hacerlo como compitiendo con uno mismo, porque si se pone a pensar con esa cabeza, a mí me ha pasado, uno puede entrar a una librería y decir, bueno, esto está lleno de Cervantes, Dostoyevsky, está Tolstoy, está Dumas, y yo qué me creo para aspirar a escribir. Si ya están esos genios, están esos maestros, yo creo que si uno piensa así, pues hasta ahí llegó, Ella No lo llega, hace, sí, no sí, hace sí. nada, claro. hasta ahí llegó. Entonces creo que lo que toca es uno hacerlo porque le toca, porque es su terapia y porque con suerte se le vuelve su trabajo. Es una terapia, literalmente. O sea, y por eso arranqué diciéndolo así. A mí, por ejemplo, me pasa, yo soy una persona de origen extrovertida, pero que también tengo mis momentos en los que se puede ser introvertido también. Yo tengo un lado muy introvertido en donde literalmente me expreso a través de las letras. De hecho, se me facilita mejor la comunicación a través de las letras, aunque sea comunicadora, aunque sea periodista, aunque sea presentadora, se me facilita expresarme a través de las letras. Ricardo, hay una pregunta que suele hacer la gente, digamos que no es tan cercana a la escritura o a la literatura, y es esa hoja en blanco. Enfrentarse a una hoja en blanco en el momento que uno va a iniciar su proceso de escritura a veces suele abrumar un poco e incluso a algunos les da temor. Es como, ok, tengo una hoja en blanco, ¿por dónde arranco? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es ese proceso que lleva a cabo Ricardo Silva en el momento que se va a sentar a escribir una de sus obras? ¿Cómo es esa investigación que se hace previamente? Porque además, como mencionábamos ahora, tú tienes un plus, por decirlo de alguna manera, o yo lo veo así, y es ese tema periodístico, ese ser periodista que ayuda un montón y que para mí además es esencial, todo ese trabajo previo que hay antes de escribir una obra, de conocer esa realidad que uno va a plasmar o de lo que uno va a hablar. Tú no solamente hablas de la historia de Colombia, de la violencia, que en alguna ocasión hiciste una frase que te escuché que decías que había que hablar de violencia hasta que se vuelvan un drama del que realmente la sociedad esté hablando, pero el amor también hace parte de tus letras, el desamor hace parte de tus letras, los padres, el divorcio, en fin, pero ¿cómo es ese proceso de encontrarse con esa hoja en blanco que lleva a cabo Ricardo Silva como escritor? Pues Laura, yo creo que esa es una muy buena pregunta y se nos conecta con lo que hemos venido hablando, con, por ejemplo, temerle a entrar a una librería se parece a temerle a la hoja en blanco. Y es que a uno sí lo está saboteando una voz o muchas voces de uno mismo todo el tiempo. Es decir, esa voz que a mí me puede decir, Borges escribió esto y Stevenson escribió La Isla del Tesoro y ya hubo un tipo que se inventó Pinocho y otro que se inventó Peter Pan y ya qué más se puede inventar uno. ¿Qué tal el señor que se inventó a Hamlet? Es decir, de todos esos personajes que ya están inventados y que son extraordinarios. He estado releyendo una novela de Goldman que se llama El Señor de las Moscas y me parece que él dio con la alegoría con la que había que dar para explicar el mundo, lo humano y lo político. Eh, Uno podría estarse diciendo todo el tiempo que no vale la pena escribir porque ya está escrito. El mundo está escrito y está reflexionado y está documentado de mil maneras. Aquí atrás tengo una biblioteca de gente brillante y uno podría parar ahí y decirme, me dedico a otra cosa porque no voy a estar en ese nivel. Y además también uno empieza a sabotearse apenas ve la página en blanco porque empieza a pensar, ¿y qué van a decir de mí? Uno no está solo en la vida, sino que tiene padres y tiene hijos y tiene hermanos y tiene amigos desde los 5 años que no le comen cuento a uno porque lo conocen desde los 5 años. Entonces uno empieza a pensar, si hago esta escena,
si hago esta novela violenta, si hago esta historia de amor, ¿qué van a decir? ¿Se van a burlar o les va a parecer ridículo o les va a parecer que uno es violento o van a pensar que los personajes están basados en ellos? Es decir, hay una cantidad de miedos, de miradas por encima del hombro. Prejuicios. Sí, hay de fantasmas mientras uno está escribiendo que lo podrían uno obligar a parar. Y además hay muchas maneras de que la página en blanco sea una tortura, porque cuando uno no lo ha vuelto un oficio, que es mi caso, pues yo ya llevo desde que tengo un oficio, este ha sido mi oficio. Entonces uno empieza a cometer errores como revisar al tercer párrafo qué es lo que uno ha escrito. Y entonces, claro, cuando uno lleva 3 párrafos todo se ve mal. Y parece, o cuando uno empieza una novela y mira en la página 20 cómo va, pues está malísima y uno puede parar ahí. En cambio, cuando uno está dedicado a un oficio, lo que sabe es que tiene que terminar la columna, terminar la novela, terminar el artículo y después tratar de volverlo bueno. ¿Y cómo es ese proceso en Eso ti? iba a preguntar yo, ¿cómo arranca? ¿Cómo arranca ese? ¿Qué te motiva? ¿Dónde encuentras sí, esa motivación para arrancar? Pues en este punto ya yo creería que empecé a escribir ya con cierto juicio hace 30 años. O sea, cuando iba a cumplir 20. Yo tengo 48 y voy a cumplir 49. Eh, y en esa época me costaba arrancar. Es decir, en el 94 también estaba en la universidad y uno en la universidad no tiene ese espíritu y si acaso le alcanza el tiempo para un poema o para un cuento eventualmente. Eh, pero luego cuando ya salí y empecé a hacer novelas, terminaba de escribirlas y descansaba un rato, pues, trataba como de recuperarme de haberla escrito porque siempre, pues eso es difícil, escribir una novela es duro y exigente y si uno se la toma a pecho, pues está involucrado emocionalmente sí, y terminar entonces es como terminar una historia de amor o una amistad o despedirse de alguien que se va de viajes, hay algún duelo que viene luego Ah, de terminar una novela. Ya para este punto, yo he dejado de hacerle duelo a las novelas que termino y más bien arranco ahí mismo lo que sigue. No hago empatas duelo, una con otra. empato todo con todo porque uno se puede quedar 8 meses lamentando que terminó Sí, así la es. novela. Entonces lo he vuelto más un trabajo de oficina y pues arranco la novela que tengo más o menos clara. Esto significa que pues tengo unas listas de ideas y algunas de las ideas van llegando como a una primera fila de ideas que anoto en un papelito que tengo acá. Me Yo lo encanta. anoto y lo pego al lado del computador, las ideas que tengo más o menos claras y que eso significa que he ido tomando notas eh, para esas ideas, para esas novelas o para esos libros durante incluso años que van ¿Y de pasando. dónde coges esa idea? ¿De lo que hablas con la gente? ¿De ver noticieros? ¿De oír radio? De lo que leo, de una imagen en una película, de una persona que conozco, una novela que escribí y que salió ya hace 20 años que se llama Parece que va a llover, arrancó de una imagen en la calle, es decir, vi a una mujer que se demoró 3 semáforos en pasar la calle, es decir, el semáforo quedó en rojo y ella no pasó, se quedó pensando. Y volvió a quedar en verde, volvió a quedar en rojo, volvió a quedar en verde y volvió a quedar en rojo y por fin pasó. Y pues yo no es que la estuviera espiando ni que nadie se vaya a asustar en este momento, No, le sino llama la que atención a yo uno, estaba claro. ahí hablando con alguien y me di cuenta que esta persona no pasaba y no pasaba y pensé, ¿qué le puede estar pasando a esta persona que no da el paso, que prefiere quedarse ahí?
Y no era una época tampoco de andar por la calle con celulares, esa idea la tuve en el año 99, que ya hay celulares, pero no era una época como esta, en la que todo el mundo anda pues con audífonos y la gente parece loca hablando sola por la calle porque uno no le ve los audífonos. Pero sí, sí esa fue una imagen, por ejemplo, o Autogol, la novela sobre el Ujú. asesinato de Andrés Escobar. Yo me acuerdo de un día pensar en los comentaristas deportivos de cuando yo era niño y pensar en uno que fuera gordo y que fuera opita, eh, y pensar que tendría que ser terrible ser gordo en Neiva por el calor. Pensé que iba a ser muy duro para este pobre opita. Y empecé a darle vueltas a esa persona como un comentarista parecido a los que a mí me gustaban cuando era niño, un comentarista radial de fútbol. Y luego empecé a pensar qué es lo peor que le puede pasar a este tipo, que se quede sin voz, pensé, y entonces se quede sin su oficio y su vocación. Averigüé si le puede pasar eso, un día quedarse sin voz, y sí puede pasar si uno ha vivido un trauma muy fuerte de infancia y ve algo, una imagen traumática y brutal, le puede Como un shock. resonar, digamos. Sí, le puede redoblar la angustia y dejar sin voz. Y ahí pensé que es la imagen más traumática que he visto en mi vida, pues es el autogol. Ricardo, precisamente sobre esto quería preguntarte, mm, la literatura latinoamericana, cómo la ves? ¿Has sentido que haya un avance? ¿No hay avance? ¿Mejoró, empeoró, se quedó igual en torno a esos grandes personajes del boom literario que precisamente se encargaron de velar un montón de situaciones y de realidades de nuestras sociedades, de nuestros contextos, y que a hoy pues veo que también muchos autores están haciendo lo mismo, contando su propia realidad. Nos quedamos en Latinoamérica en eso, en contarnos, en desnudarnos como países, como sociedades, en ver nuestros dramas, o cómo has notado tú la evolución o no evolución de la literatura latinoamericana. Pues yo tiendo a pensar en la ficción en general, es decir, en la televisión, en el cine, en la novela, como un solo ejercicio, como una Ajá. sola vocación, más en la ficción que en la literatura. Y entonces, en ese sentido, yo creo que sí ha habido una evolución enorme. Pues estos autores de la época del boom, se habla del pre-boom y del post-boom, son unos autores brillantes. Uno puede hacer una lista de autores latinoamericanos infinita. A los que he mencionado antes, habría que sumarle a Onetti, Bryce Echenique, Felisberto Hernández, Monterroso. Eh, en Colombia mismo, pues vinieron Mutis. eh, Fuentes, ¿no? Pues gente. bueno, sí, bueno, los del boom son extraordinarios, hicieron una tarea enorme en la búsqueda de lo que estábamos hablando, de un poema nacional, un libro que tuviera dentro la esencia de la nación y de la experiencia humana en estas tierras, en este Latinoamérica, en esta América, pues. Y creo que eso quedó muy bien hecho y uno puede seguir acudiendo a todos esos autores para entender qué es lo que pasa acá, por qué somos así, y tiene como esa vocación ensayística justamente de explicarnos quiénes somos. Pero creo que luego, porque el pulso cultural se resolvió, las tensiones entre Rusia y Estados Unidos se terminaron, lo ideologizado que era el mundo se calmó, aunque hoy en día habría que decir que estamos volviendo a esos mundos de fanáticos, fundamentalistas, esa cuestión radical y esa obsesión por la ideología está regresando un poco. En todo caso, eso se calmó y entonces empezaron a aparecer autores que, por ejemplo, simplemente escribían historias de amor o policíacas,
empezaron a responderles a las ciudades latinoamericanas con novelas policíacas. Eh, entonces uno puede ir por Latinoamérica viendo qué autor de literatura policíaca tiene cada ciudad. Y eso es interesante. Y uno podría hacer una lista de autores nacidos en los 70, 80, 90 e incluso ya de este siglo, realmente brillantes. Hay autores en cada país de Latinoamérica, puede hacer unas listas que uno no puede creer. Lo que pasa es que uno como lector no tiene suficiente tiempo ni para enterarse de lo que pasa en cada país, ni mucho menos para leer todo lo que se hace, y con suerte va dando con los autores que le van sirviendo para su vida. Pero yo diría que no es que haya mejorado ni empeorado, sino que ha habido muchas más cosas. Ha habido autores que han tenido la suerte de haber contado con esos autores del boom y entonces pueden hacer otras cosas ya. Gente que hace ciencia ficción en Latinoamérica, que hace novelas de humor, que hace novelas infantiles. La literatura infantil, por ejemplo, Han tenido un creció de una desarrollo manera inmenso. Ujú. extraordinaria por toda Latinoamérica, y hay autores y autoras tremendas. Y hay que decir, ahora que hablo de autoras, que si algo es destacable de estos últimos 50 años es la cantidad de escritoras, Ujú. mujeres, novelistas, poetas, ensayistas, dramaturgas, abriendo el espectro, cineastas, mujeres que en estos 50 años pues llegaron a enriquecer las miradas de una manera que además era necesario. Eso pues se iba a agotar si no llegaban esas nuevas miradas, y ahora en este punto, no más en Colombia, uno puede decir que hay unas 50 escritoras visibles con sus propios lectores y sus propias lectoras, y además que la cuestión es tan importante que ya uno pueda ya no es necesario ni siquiera hablar de literatura femenina, porque cada una es muy diferente y sí, investiga un mundo que cada cual ve, cada una de ellas ve. Ricardo, yo siempre he dicho que a Colombia le hace muchísima falta el diálogo social. Acá nos cuesta mucho conversar, hablar de temas incómodos, dialogar, y muchas veces a través de la escritura tratamos de alzar esa voz con temas que sentimos que son necesarios. Y en medio de esas voces, pues ahorita también conversábamos que lo importante de los escritores no es tanto de lo que dicen, sino esa voz que ellos tienen. Lo hablábamos con García, refiriéndonos a García Márquez. ¿Cuál es esa voz de Ricardo Silva? O sea, cómo en todas las obras que has escrito, que son pues ya varias, incluso de diferentes géneros, por así decirlo, cómo se ve plasmada esa voz de Ricardo que te identifica y que realmente te hace pues diferente al resto de los escritores que de alguna u otra manera alzan la voz. Pues Laura, yo creo que es una pregunta que también podía, pues en vez de hablarse de voz, uno podría hablar de estilo, quizás. Ujú. Es algo semejante. Y me parece que esa voz y ese estilo de cada escritor tiene más que ver con algo involuntario que con algo voluntario. Ok. Es decir, yo siento cada vez que escribo un libro que escribí un libro diferentísimo y que no me repetí y que logré hacer algo que no había hecho antes. Y pronto alguien que ha leído otros libros míos dice, ah, mire, aquí volvió a pasar que hay un personaje así y así, y el estilo de las frases es semejante. Hay hay una manera de ir escribiendo, a veces de frases cortas, a veces un vaivén del lenguaje oral al lenguaje más literario, por decirlo de alguna manera. Hay un estilo que se sale de las manos y uno siente que está dominando cada trabajo que hace, pero lo que pasa es que cae en recursos, cae en una voz que ya ha hecho. Yo creo que la voz en la que yo caigo todo el tiempo, pues tiene algo que ver con el humor,
tiene algo que ver con haber escrito poemas primero que todo, tiene también cierta influencia de haber visto tanta película y tanta televisión, es decir, disfruto las frases que son precisas y cortas y que a ratos son más, retratan más que reflexionan. Hay una combinación de cosas que va dando como resultado esa voz de la que uno no se puede escapar, y que en mi caso es eso, como el vaivén del lenguaje oral al lenguaje literario, del lenguaje de todos los días a lo que lo rompe, que puede ser la poesía o puede ser el humor, que son mis estrategias o mis atajos para decir las cosas que tengo por dentro, digamos. En ese contexto te quería preguntar qué papel juega el lector, el espectador, la persona que está del otro lado. ¿Tú piensas en él cuando estás haciendo tu creación literaria o lo dejas aparte y ya él verá luego? Pues Juan, yo creo, y también lo decía Laura al principio, que sí tiene que haber, yo creo que además eso lo convierte a uno en cierto tipo de escritor. Tiene que haber alguna vocación a llegar a los demás. Es decir, Laura hablaba o conectaba la cuestión con el periodismo. Y yo creo que cuando un novelista tiene una pata en el periodismo, pues es sobre todo dado a llegarles a los demás. Ahora Laura decía otra cosa que a mí me quedó sonando y quería comentarla, que era, yo sospecho que el gran problema de Colombia sí es ese problema de comunicación. Yo creo que nuestra comunicación es lo que suele llamarse comunicación violenta. Es decir, una comunicación que arranca por desconocer al otro. Como habla Trump cuando habla de Kamala Harris, es decir, dice, esta ampona de Kamala Harris arranca así. Y entonces ahí ya no hay posible comunicación, ahí ya Diálogo. no hay diálogo posible. Si uno arranca diciendo es que los uribistas son brutos o los petristas son ladrones, pues se acabó la conversación entre esos dos grupos y no hay nada que hacer. Ya uno desconoció al otro y todo lo que diga el otro, uno va a pensar que es sesgado, oscuro o Ya hay una tramposo. prevención instantánea, o sea, partimos de una prevención que no deja continuar el diálogo. Sí, no nos deja avanzar porque partimos, es decir, no somos capaces de cerrar los ojos para oír lo que está diciendo el otro, sino que miramos la cara del enemigo y ya desconocemos cualquier cosa que vaya a salir de su boca. Y esto tiene que ver con escribir novelas y con hacer periodismo. Y yo sí me cuestiono muchas veces, y llevo 15 años, por ejemplo, con la columna del Tiempo, me cuestiono de qué puede servir si yo hago una columna que solo pueden leer los que están de acuerdo conmigo. Y entonces, ¿qué gracia tiene hablar entre nos para siempre? Y entonces trato de, primero, que sea una columna bien escrita, de tal manera que así alguien no esté de acuerdo conmigo no pierda el tiempo y haya leído algo que quedó bien hecho. Pero también trato de no ser violento en la medida de lo posible, de si voy a criticar a alguien, no hacerlo con bajeza, para ver si se alcanza a escuchar el argumento. Es difícil porque todos vivimos con prejuicios y con sesgos y es difícil escucharle el argumento a alguien con el que uno pues no comulga, pero hago lo posible para que esos textos puedan ser leídos por más gente. Y además lo implementas a través de diferentes herramientas, porque pues escribes columnas, escribes libros, tienes un podcast también en compañía de Alejandro Gaviria, entonces creo que sí has encontrado, que yo creo que ahí también está la clave y la magia también de aprender a comunicarse y es identificar, ok, a través de qué herramienta o a través de qué plataforma de pronto las personas pues son más receptivas a lo que yo estoy tratando de comunicar, de entender los públicos, de entender las masas, cómo ha cambiado pues el mismo mundo y eso también es bonito. Yo creo que eso también
Y también te reitero, pues somos periodistas acá todos y lo sabemos, eso también es ser muy periodista, muy tratar de identificar esas formas y de ser un poquito empático, entender el otro lado también de la moneda, que creo que ese lado humano pues también es fundamental, esa sensibilidad la tiene que tener sí o sí un escritor, esa sensibilidad la tiene que tener sí o sí un periodista. Entonces a través de estas plataformas pues y de diferentes alternativas también han sabido llegar con un mensaje de pronto más acertado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que quizás la vocación de fondo es la comunicación y el querer establecer un contacto con otros, con iguales. Y creo que entonces la comunicación que me parece menos violenta sí es la ficción, en la que uno mismo como autor puede llegar a sentir compasión, empatía, como decías, incluso por gente con la que no tiene nada que ver y con la que no está de acuerdo en nada. Entonces, yo escribí una novela que se llama Cómo perderlo todo, que pasa en el año 2016, que es el año del plebiscito, que sí que fue una prueba de fuego para la compasión y para la empatía, porque la gente que votaba sí despreciaba a la gente que votaba no y viceversa. Eh, y entonces, escribiéndolo en novela, ese Cómo perderlo todo, que son historias de pareja, pero suceden en ese año de 2016 del ascenso de Trump y del plebiscito, pues que ganó el no finalmente aquí en Colombia. Eh, pues para mí fue toda una lección escribir gente que votaba no y que me caía bien en la novela. A mí me parece que eso fue una lección que todos hemos debido entender, que la gente que votaba sí no era amiga de las FARC o la gente que votaba no era una gente violenta que quería pues que este país se desangrara. Y creo que fue una buena experiencia para todos y que no hemos terminado de aprovechar, de darnos cuenta que no podemos caricaturizar a los otros así de fácil, ni estereotipar, ni reducir a los otros, sino que todos somos complejos y hay mucho en cada cual. Entonces, eso se puede escribir con mayor soltura y mayor precisión en una novela. Uno puede sentir cierta empatía por los villanos incluso. Uno puede, en esa novela hay un piloto trompista que es entrañable, no es un imbécil, digamos, sino es un tipo que llegó a la conclusión de que hay que votar contra Hillary Clinton en ese momento, porque es el 2016. Y entonces creo que eso, la novela es un espacio sin agendas, es un espacio que trata de desprenderse de sesgos y de prejuicios y de ideologías y trata de recibir a todo el mundo porque su agenda realmente es lo humano y el placer y la pasión por el lenguaje y por el juego con el lenguaje que es propio de todos, más allá de qué político nos guste y qué político detestemos. De acuerdo. Ricardo, te quería preguntar algo y es que pues la literatura es un oficio terriblemente solitario, pues que tiene que hacerlo uno, con uno mismo. En ese contexto, ¿qué papel juega la familia, los amigos, ese manejo del tiempo? Porque pues uno no puede estar escribiendo una novela, respondiendo WhatsApp, contestando teléfono, viendo Netflix. Pues, ¿cómo maneja un escritor su tiempo y todo este mundo que lo rodea lleno de distracciones? No, sí, eso es parte del trabajo. El parte del trabajo es cómo lograr la concentración. Y no es fácil porque sí da muchas ganas de ver qué está pasando en Instagram. Y sí da muchas ganas de ver si alguien escribió por WhatsApp. Y pues yo traigo mi oficina, esta oficina en la que estoy está en mi casa. Y entonces suena el citófono porque llegó algo. Y entonces realmente no es fácil lidiar con el ritmo de todos los días. En este momento yo tengo 2 hijos y están en vacaciones, además. Entran ya casi de nuevo al colegio. El mío entró ayer y fue como, Dios, o sea, y la gente me escribía, pero ¿por qué estás tan contenta? Y yo, no, es que no es porque me quiera liberar de ellos, nada, nada que ver, o sea, es un tema completamente diferente, pero
pero ya, o sea, él necesita sus cosas, yo necesito las mías, ¿cómo nos concentramos? Yo no puedo trabajar en mi casa, pues imagínate yo haciendo una investigación periodística o escribiendo o lo que sea, y mi hijo al lado, mamá, 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 el Claro, citófono, las redes, o sea, es un Sí, es caos. muy claro. complicado. Y nosotros pues somos además de una generación de gente que quiere mucho a sus hijos y quiere estar con sus hijos y somos buenos papás y buenas mamás en general, me Claro, yo parece. tiro todo y voy para donde mi hijo, pero pues ¿a dónde queda mi Claro, espacio? claro, pero y entonces en vacaciones pasa que aquí llegan y saludan y se quedan un rato y uno pierde Ujú. totalmente el hilo de lo que estaba haciendo y entonces la solución no es otra que, que vivir con eso y es meterse un poquito a WhatsApp, tratar de escribir 15 minutos, caer en la tentación de Instagram 5 minutos, caer en cuenta que uno ya perdió 5 minutos y volver. Es una especie de equilibrio constante, que no hay otra manera de hacerlo. A veces uno tiene una racha buenísima y se concentra media hora y en esa media hora saca 3 párrafos adelante, pero entonces de pronto lo llama uno la mamá, que yo tengo a mi mamá, y entonces de pronto Hasta ahí llama a llega. comentar algo Hasta y ahí llega. cómo no Y le cómo no contesta contestarle. a la Sí. mamá, cómo no le contesta a uno, eso es prácticamente ser pues un No, criminal. total. Además, después acabar con su drama, o sea, imagínate, o sea, eso es una acabose no contestarle a la mamá. Claro, eso se agranda, eso se agranda. Sí, Si uno Exacto, no eso no contesta. puede problemas. ser muy complicado. Sí. Exacto, exacto. Entonces, creo que es vivir con eso, son las circunstancias que nos tocó. ¿Pero Y te gusta creo que escribir en el además, día, en la noche, que es más calmada o no? no, yo soy un oficinista, yo los dejo a ellos en el bus y arranco. Y Ok. cuando llegan, lucho como una hora más para trabajar, pero interrumpida esa hora por las visitas. Y entonces ya prefiero estar con ellos el resto del tiempo y he descubierto una cosa, que yo viví solo pues varios años y no me rendía más, la verdad. Tenía mucho silencio, A veces podía el silencio abruma, el silencio es como la hoja en blanco, el silencio es como totalmente. montar a la librería, el silencio desata muchas cositas. Entonces lo que tenía era otro horario y era que no hacía nada de día, me la pasaba, me iba a almorzar 4 horas y llegaba a las 5 a trabajar hasta las 2 de la mañana y de 5 a 2 de la mañana de pronto me daba tentación de verme un capítulo en esa época de Los Soprano o de hasta de Grey's Anatomy que me enganché. En fin, no vivir solo en el monte, en una cabaña y oyendo música clásica no garantiza nada. Tampoco. Ricardo, yo no te puedo dejar ir sin dos preguntas muy cortas ya para despedirnos. La primera, ¿a cuál de tus libros te gustaría irte a vivir? O sea, que dijeras como, wow, me iría a vivir a este libro que escribí, o sea, soñado, que además qué orgullo, me doy palmaditas de haberlo sacado adelante. Y la última es que obviamente pues este episodio lo arrancamos casi que por el final y es hablando de ese libro que estamos estrenando, que está hoy de lanzamiento tuyo, saber cómo va, hacer una invitación a la gente para que vaya, lo lea, porque pues representa uno de nuestros ídolos, habla de esa parte, de esa esperanza que necesitamos tanto hoy en día, que además me parece súper apropiada en este momento. No, pues yo también con los años he aprendido a sentir orgullo por los libros que logro hacer. Al principio me daba una vergüenza quizás porque había sido educado en la universidad, en el mundo del arte, en el mundo de la cultura. Hay cierta vergüenza de ponerse a vender y Ujú. decir, vengan, compren mi libro, porque suena como si fuera menos artística esa actitud. Yo me he ido despojando de eso y de verdad me encantaría que la gente comprara y leyera Alpe d'Huez porque lo hice con un amor y con un placer y fue una felicidad enorme volver a ese año 84 en el que yo me puse tan feliz y quise transmitir esa felicidad y entonces no le tengo ningún pero a venderlo y a llamar a que lo lean porque además es sobre estar orgulloso y sobre cuando las cosas nos salen bien,
que no es usual en la literatura, contar algo que salga así de bien. Siempre hay un velo de tristeza y un velo trágico en la literatura y en las novelas que yo aquí quería sacudirme y entonces creo que debe transmitir la alegría que yo sentí. Y sobre la primera pregunta de a cuál me mudaría, a cuál novela me trastearía, pues yo tengo una trampa y es que yo escribí una novela sobre mi familia que se llama Historia Oficial del Amor. Y entonces me encantaría seguir viviendo allí porque esa novela es sobre la fortuna de estar con las personas que me tocó estar. Y No te entonces, tocó muy fácil, esa respuesta te quedó muy fácil. Se la tiré para y no Muy caí en grande. cuenta, no caí en cuenta. Esto es auténtico, acá no hay guiones. Y valga la aclaración que al inicio dije que Ricardo escribía sobre su familia. Claro, Ahí de claro, papayito. Laura no, pero yo aprovecho la pregunta para decir que querría estar en esa novela. Pues Ricardo, qué placer esta conversación, qué rico volver a vernos desde la literatura, a vernos desde nuestra esencia, a reconocernos como colombianos en lo bueno, en lo malo, en las alegrías y en el orgullo. Y ha sido una ocasión muy, muy especial para recorrer un poco la historia de un escritor, pero también la historia de un país, ¿sí o no, Laura? De un país y de un ser humano, porque volvemos al inicio. Estos son puras vivencias, puras catarsis y puras formas también de apreciar y de sentir empatía por los demás. Así que Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias además por atreverte a contar historias a través de las letras. Creo que eso también es maravilloso porque uno ahí escribe y acá también hago esa última cuñita. O sea, escribir le permite a uno expresarse de la forma acertada, porque muchas veces en la comunicación pues verbal, cuando estamos hablando con alguien, pues estamos alterados por emociones y demás y llegamos de la forma que no es. En cambio, escribiendo uno dice, bueno, pronto me sobreactivo un poquito, voy a borrar y vuelvo a empezar. Sí, es una forma más pausada vuelvo a arrancar, de comunicarse. Y el otro además lo recibe, porque el otro simplemente se limita a leer y a tomar lo que quiera tomar de eso y a soltar lo que no. Así que, Ricardo, muchas gracias, felicitaciones además por ese nuevo libro que estás ahora lanzando, recomendado para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, y que sea pues la primera de muchas conversaciones que tengamos juntos. Me encantará. Mil gracias a los dos por hacerme sentir tan bienvenido. Muchas gracias. Y a ustedes, nos vemos en una próxima ocasión de Cómo lo hizo. Hasta la próxima. Chao. Finally in Medellin, you can discover places with plans that break the mold. There's a new spot called Versus, where every week brings fresh activities on its cultural agenda. And that's not all. They've got amazing amenities, as you can see. Coming to this place is all that's right in life. We hope to see you here soon.